Vamos a hablar de los derechos en extranjería para los extranjeros y una aproximación al reglamento de extranjería, ¿vale? Que ha habido unas modificaciones. Esto entra dentro del programa Todos los pueblos, todas las personas, todos los derechos. Vamos a empezar con algunos derechos que tenéis como personas extranjeras en España. Permanecer en España hasta que se resuelva vuestra solicitud, si estáis en algún trámite, a ser asistidos por un abogado de forma gratuita, si no podéis pagarlo, ¿vale? Podéis pedir ayuda al colegio de abogados o a una ONG. A la asistencia de un intérprete cuando no conocéis la lengua, para poder explicaros con facilidad. A conocer el contenido del expediente en cualquier momento que estáis tramitando. A ser documentados como solicitante de protección internacional. Y a la atención sanitaria en caso de necesidad o urgencia. Y luego también tenemos algunos deberes, ¿vale? El principal, a colaborar con las autoridades españolas cuando nos lo pidan, diciendo la verdad siempre sobre nuestra identidad, presentando los documentos de identidad que en ese caso nos pidan y justificando su falta, explicando de forma detallada los motivos por los que se solicita protección internacional o lo que vayamos a solicitar y presentar antes posible todos los elementos que apoyen nuestra solicitud. Así son los derechos y los deberes. Hay muchos más, pero algunos serían estos. Por ejemplo, también informar sobre cualquier cambio en nuestro domicilio. Por ejemplo, un deber también es proporcionar las impresiones dactilares cuando nos lo pidan. Ahora vamos a hablar un poco del padrón municipal. Vale, el padrón municipal es un poco la llave que nos abre muchos derechos. El padrón es un registro administrativo donde aparecen todos los vecinos del municipio. Bueno, pues es una obligación y un derecho también. Es una obligación porque todos tenemos que estar empadronados para que, independientemente de nuestra nacionalidad o si contamos con residencia o no, ¿vale? Si estamos de manera regular o de manera irregular, para que el ayuntamiento sepa con todos los vecinos que cuenta, ¿vale? Y también es un derecho para nosotros, ¿vale? Nos va a proporcionar ciertos derechos, estar empadronados. Principales causas de no inscribirnos en el padrón municipal, pues la dificultad de acceder a servicios básicos, como asistencia sanitaria, educación y servicios sociales, que no vamos a poder regularizar nuestra situación administrativa, porque el padrón es una manera de registrar esos años que llevamos aquí viviendo. Falta de conocimiento oficial de nuestro domicilio, ¿vale? Porque no van a saber dónde estamos empadronados, dónde vivimos. Y exclusión de ciertas ayudas y subvenciones. A veces hay subvenciones del ayuntamiento donde tienes que estar empadronado. Documentación a aportar para solicitar el empadronamiento. Vale, pues tú ahora que tienes que empadronar, tienes que presentar la solicitud del empadronamiento, que eso te lo dan en el ayuntamiento. Después, acreditar tu identidad. Y después, justificante del domicilio de empadronamiento, ¿vale? Normalmente es con el contrato de alquiler, pero puede ser si compras una casa. ¿Cómo acreditáis vuestra identidad? ¿Con el NIE o con el pasaporte, como tú decías? Pues otros documentos que son válidos si no tenemos NIE ni pasaporte, pues una fotocopia de nuestros documentos y la denuncia de si los hemos perdido o nos los han robado, vale, pero tendríamos que tener una fotocopia. Y después títulos de viaje que son expedidos por las autoridades competentes del país de origen, de donde venimos, o documentos que se facilitan a los solicitantes de asilo en tramitación. Cuando vamos a solicitar el asilo, ese documento que nos dan, eso también nos valdría. Y el ayuntamiento normalmente te lo tiene que aceptar, aunque no quieran aceptarlo, nos lo deben de aceptar. Pero el ayuntamiento no debe realizar ningún control de legalidad o ilegalidad, ¿vale? Él lo único que tiene que hacer es registraros. Vamos a ver la diferencia entre el NIE y el TIE. El NIE es el número de identidad de extranjero, ¿vale? Es el número. Este número nos va a permitir pues hacer varias gestiones, como abrir una cuenta en España o una matrícula universitaria, ¿vale? Con ese número ya lo podemos hacer, pero no nos da lugar a residencia. Aunque tengamos ese número, no nos da derecho a residencia. Y el TIE es la tarjeta de identidad del extranjero, ¿vale? Es la tarjeta física, aunque siempre le llamamos NIE, siempre lo conocemos por NIE, ¿vale? Pues la tarjeta se llama TIE. Es un documento poco conocido, pero nos lo dan cuando ya tenemos residencia. Es la diferencia. Uno es el número y el otro es la tarjeta. ¿Qué características tiene el TIE?
que lo debemos de solicitar 30 días después de llegar a España y tiene una validez de 5 años. Justificar nuestro domicilio. Bueno, pues lo que decía antes, si estáis alquiladas, con el contrato. Después hay la diferencia entre si es un domicilio fijo o si no es un domicilio fijo. Y después también hay las infraviviendas. Cuando vivimos en una caravana o personas que viven en cuevas, pues también nos valdría, ¿vale? Aquí pones en domicilio fijo, empadronamiento ficticio. El empadronamiento ficticio es en los supuestos de aquellas personas que no tienen una casa, personas que viven en la calle, por ejemplo. Los servicios sociales podrían acreditar que esa persona vive en el municipio y darían una dirección, pues normalmente dan de una oficina de servicios sociales, pero valdría como forma de empadronamiento. ¿Cuándo renovamos el empadronamiento? Que es algo también importante. Cada 2 años. Esto es para las personas extracomunitarias. O sea, que no son ni de la Unión Europea ni de España. Vale, y si no lo renovamos, pues significa que se va a caducar. Ahora vamos a ver la situación administrativa de las personas migrantes. Un poco por encima, ¿vale? Estancia corta y larga duración. Cuando es de estancia, puede ser corta o larga duración. Con el visado de turista, que tienes 90 días, estancia corta. Y la larga duración, pues sería, por ejemplo, una persona que tiene permiso para estudiar aquí. Vale, se va a quedar durante sus estudios, aquí tiene ese permiso. Con autorización de residencia, después en autorización de residencia en situación irregular o con protección internacional, asilo o protección temporal. Ahora ya vamos a hablar del reglamento de extranjería. El cambio que hubo es del reglamento, ¿vale? No modifica la ley, modifica el reglamento. La ley sigue igual, que la ley sería esta, Ley Orgánica de 4 del 2000. Y los cambios que se han introducido es para actualizar esa ley a las situaciones que hay ahora mismo. ¿Qué es importante? Que las solicitudes, vale, el cambio se produjo el 20 de mayo de este año. Las solicitudes que se presentaron antes, el 19, van a ir por el reglamento anterior, salvo que la persona pida que se tramite con la nueva norma. ¿Y qué es el arraigo? Vale, el arraigo es una forma de residencia temporal, es una forma excepcional que contempla la ley y se basa en razones sociales, formativas, laborales o familiares. Se aplica a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Modalidades de arraigo. Estos son los tipos de arraigo que hay: socioformativo, sociolaboral, social o de segunda oportunidad. Todos los tipos de arraigo tienen en común que debemos haber permanecido 2 años de forma continuada en España. ¿De qué manera tú alegas que has permanecido 2 años continuada en España? Mediante el padrón. También con citas médicas, todo lo que os acredite que lleváis 2 años en España. El arraigo familiar no tiene permanencia mínima. También nos dicen que no tenemos que tener condición de solicitante de protección internacional. Todas estas autorizaciones nos autorizan 1 año. Menos el familiar, que son 5. Después nos piden requisitos de seguridad y antecedentes, no tener antecedentes penales ni en nuestro país ni en España. Y, bueno, presentar el certificado de antecedentes penales. Es para, principalmente, estudiar. Formación reglada para el empleo y sustituye al arraigo por formación. Tenemos que estar matriculado o cursando, pues nos dice ahí, o la ESO, certificados profesionales del sistema de formación profesional C, niveles 2 o 3, o formación en los servicios públicos de empleo, ¿vale? En la oficina de empleo. Pero tienen que ser ocupaciones del catálogo de empleo de difícil cobertura. Entonces nos va a permitir estudiar, pero aparte tiene la novedad de que podemos trabajar 30 horas a la semana. Necesitamos un informe de integración social, que eso nos lo hace el trabajador social. La solicitud debe presentarse 2 meses antes de que empiece la plaza, la matrícula para estudiar. Y se debe acreditar la matrícula ante la oficina de extranjería a los 3 meses de la autorización. El socio laboral nos dice que es la combinación del arraigo social y el arraigo laboral. Vale, aportamos un contrato de trabajo, también nos vale un precontrato y mínimo 20 horas a la semana, con un sueldo que garantice el salario mínimo. Vale. Se puede aportar más de un contrato de trabajo. Vale, pueden ser varios que nos sumen 20 horas. Y aquí no hace falta informe de inserción social. A ver, esto es un resumen, después cada uno vamos viendo nuestras circunstancias. Vale, el social. Aquí vamos a acreditar vínculos sociales o familiares con españoles o con otras personas extranjeras con residencia legal en España. No es necesario tener una oferta laboral
Y tenemos dos modalidades. La primera, que estos vínculos familiares se refieren al cónyuge, a la pareja de hecho, pareja registrada, o familiares en primer grado, línea directa. Dos modalidades, lo que decía, pareja registrada o familiares de primer grado, o si no existen familiares, entonces haremos el esfuerzo de integración. El familiar debe disponer los medios económicos, que aquí nos dice que será al menos el 100% del IMPREN, que son unos 1.200 euros. Y la otra forma es con medios propios, demostrar que tú tienes los medios económicos suficientes para mantener. El familiar, sin requisito de permanencia mínima en España. Vale, no nos piden esos 2 años que nos pedían antes. Tenemos que residir en el territorio nacional, en España, y dos modalidades también. Ser padre, madre o tutor de un menor de España o de la Unión Europea, solicitar que se reside en el territorio nacional y convivir con este menor. Y la otra forma es prestar apoyo a una persona con discapacidad. Esta autorización tiene una duración de 5 años y con ella podemos trabajar. Vale, y la de segunda oportunidad, tenemos que haber tenido una autorización de residencia en los 2 años previos, pero que no sea las formas de arraigo, que sea otro tipo de autorización, o sea, no pueden ser las circunstancias excepcionales. ¿Y por cuánto tiempo se concede esta autorización? ¿Me permite trabajar? Sí, tiene una duración inicial de 1 año y sí que nos permite trabajar. Vale, ¿qué pasa después cuando llevamos ya 1 año, 5 años de arraigo? Pues las autorizaciones de residencia, que van a ser de 1 año, pasan a ser de 4 años. Vale, y aquí lo que debemos de hacer no es una renovación, sino modificar nuestra situación. Pasamos de tener un arraigo a tener una residencia, una autorización de residencia y trabajo. Vale, hacemos esa modificación. Debemos solicitar la renovación 2 meses antes de que nos vaya a caducar y si presentamos esa solicitud de renovación, aunque no nos contesten, nos va a valer, o sea, vamos a tener derecho hasta la resolución del procedimiento, vamos a poder seguir trabajando y viviendo en España. ¿Qué dificultades presentan los arraigos? Bueno, pues aquí puse algunas. El justificante de integración, que en algunos casos piden informe de integración, acreditar conocimientos de idioma o vínculos con España. Después, una inestabilidad laboral, tener contratos muy cortos, que estemos un periodo largo sin trabajar, pues nos dificultan justificar esa continuación. Después, la burocracia y plazos, pedir cita, los problemas que tenemos para pedir cita, que nos atiendan, entregar los papeles al tiempo y salidas de España. No podemos hacer unas salidas de España de más de 6 meses, de 6 o más de 6 meses, porque podríamos perder la residencia. ¿Qué pasos a seguir tenemos para comenzar nuestra solicitud? Bueno, pues primero reunir los requisitos que hemos estado diciendo. Y después el pasaporte completo y en vigor, tener el empadronamiento en España, los antecedentes penales de nuestro país y los de España y después pedir cita en extranjería. Vale, ¿conocéis esta página? Iríamos aquí, cita previa de extranjería. Accedemos al procedimiento, seleccionaríamos Ourense, aceptar, aquí ponemos la oficina, luego nos van a pedir nuestros datos. Vale, bueno, y nada más. Hasta aquí. Pues gracias, chicas.